Bueno, muy buenas noches. Estamos en lo que es las clases de la EGI. Tenemos los modos y medios de transporte en el DFI. ¿A qué nos referimos con el modos y medios de transporte? Es en la circulación de lo que tenemos de mercancías. ¿Cómo se realiza esta circulación? ¿Cuáles las maneras, formas y los medios que se tiene para la transportación? ¿Qué tenemos? El contenido: introducción, transporte terrestre, transporte carretero, transporte férreo, transporte marítimo, transporte multimodal, tierra adentro y poliductos, ¿no? Ya últimamente se está utilizando lo que es poliductos para hacernos referencia a lo que son oleoductos y gasoductos, que son también medios de transporte de productos. Nosotros acá en Bolivia tenemos el gasoducto hacia Brasil y hacia la Argentina, que son tipo de transporte de nuestra materia prima hacia estos países, ¿no? Gasoductos, por día 300.000 pies cúbicos le lleva. El modo de transporte se elige después de analizar el recorrido de un embarque internacional a través de la cadena de DFI y las características de las distintas clases de productos. El modo de transporte determina en gran medida las especificaciones del embalaje. Muy importante, y en el anterior diapositivas vimos que el embalaje incurre en costos que hacen acrecentar el precio del producto. Etapas del DFI. Primero, el análisis de la carga a transportar. Segundo, preparación del embarque y embalaje. Tercero, selección del modo de transporte. El 4, los costos. Y el 5, la documentación que se debe de utilizar. Entonces, todo aquello incurre en lo más primordial que generalmente tenemos que cuidar, que son los costos y el tiempo que utilizamos. El transporte internacional, también conocido como transporte principal, se encarga de cruzar las fronteras y entregar los productos en el país de destino. Es la columna vertebral de las operaciones del DFI. Entonces, tenemos siempre lo que es una situación que comprende lo que tenemos como la principal forma de transporte, que es el internacional, ¿no? Ahí está lo que, dependiendo de los Incoterms negociados, define la ruta de embarque y entrega del comprador, según qué Incoterms estás utilizando, ¿no? Si es un Incoterms FCA, ya es por aviones, ¿no? Algunos Incoterms ya se utilizan por el medio de transporte. Si es un FOB, un CIF, vía marítima, ¿no? Entonces, según el tipo de contrato Incoterms que se utiliza. ¿Cómo elegir el modo de transporte? Siempre fijarse la tarifa, conocer la distancia, el tiempo de tránsito, valor de la mercancía, el seguro que se tiene que pagar, empaque y embalaje que se va a utilizar. Si es muy manejado la mercancía, entonces tiene que ser más voluminoso el empaque, el embalaje que se va a utilizar. Los costos y tiempos de carga y descarga, ¿no? También ahí tenemos tiempos muertos. Pues no podemos a veces entrar al almacén, salir del almacén rápidamente, porque tenemos que hacer la carga y la descarga
de nuestros productos. Modelos de transporte en el DFI. ¿Qué modelos de transporte tenemos? Lo que es transporte terrestre, ¿no? Tenemos ahí trenes, camiones, Volvos, que sinceramente sin estos medios de transporte no tendríamos productos importados, ¿no? El transporte terrestre ideal para el servicio conocido como puerta a puerta, con tarifas económicas y que permite además atender operaciones de exportación con países limítrofes. Y sí, nosotros de acá de Bolivia contratamos camiones que nos traen el container desde Chile. Y a Chile nos hay que pedir, ¿no? Por favor, un container en este camioncito, en este tráiler. El transporte carretero internacional es aquel que permite el traslado de mercancías desde un país exportador hasta un país importador, cumpliendo normas sobre tránsito aduanero internacional ceñido a normas internacionales sobre operación de servicios, utilizando empresas debidamente reconocidas y habilitadas por los distintos países por donde circula la carga. Acuerdos internacionales. Tenemos el Cono Sur, la decisión 399, el CMR. Son acuerdos que tienen los países para las importaciones. ¿Qué ventajas tiene este medio de transporte terrestre? Es el único capaz de ofrecer servicios puerta a puerta a través de agentes de carga. Más económico. Restricciones modeladas al transporte de ciertas mercancías, mayor posibilidad de negociar horarios, precios, flexibilidad, comunalidad, transabilidad. Entonces es flexible, puede ingresar a cualquier lugar el medio de transporte terrestre. Es importante conocer cómo se desarrolla nuestro transporte y lo que es común y se puede, ¿no? Transitabilidad, ¿no? Se puede llegar a cualquier destino. ¿Qué desventajas tenemos? Por el bajo volumen de mercancía que se mueven en cada proyecto es más contaminante que cualquier otro tipo de transporte. La saturación de las carreteras y autopistas es cada vez mayor, ¿sí? Aquí nomás en La Ceja, vean cómo los minibuses hacen fila, ¿no? Para poder trabajar. El cobro de las autopistas y carreteras aumenta con el paso de los años, sumando costos. Mayor siniestralidad de toneladas por kilómetro, ¿no? Tipos de vehículos. ¿Qué vehículos se utiliza? Camiones de plataforma abierta, camión con carrocería de estacas y lona para cubiertas, camión cerrado tipo furgón para carga general, refrigerada o isotérmica, camión tolva, camión tanque, camiones para cargas especiales. Ejemplo, transporte de vehículos y de animales. Ahí están. Cajas cisternas con tanque, ¿no? Que llevan líquidos. Cajas abiertas para granel, ¿no? Que llevan arena, ripio. También acá se lleva lo que es trigo, cebada, demás productos, ¿no? Y la caja refrigerada. Estos vehículos cuentan con un sistema que permite reducir la temperatura del interior y mantenerla estable para transportar mercancías que requieren refrigeración específica, ¿no? Entonces, lo que es frutas, lo que es carnes, sí o sí tiene que estar refrigerado, ¿no? Tipos de vehículos. Tenemos lo que son vehículos que por su característica permiten transportar todo tipo de carga seca, ¿no? Que no necesite control de temperatura. Caja carga seca 53 pulgadas por 9 pulgadas y 6, bueno, sus decimales, ¿no? De pulgadas.
Capacidad máxima de carga 3.490 pies cúbicos, ¿no? En volumen. Y el peso neto vacío de 25.5 toneladas. Y es un container, ¿no? Caja seca de 48 pulgadas por 9 pulgadas y 6 décimas de pulgada, ¿no? Capacidad máxima de carga 3.846 pies cúbicos y peso neto 26.1 toneladas. Estos son los tipos de containers que se tienen, ¿no? Este es un camión utilizado para el transporte de vehículos. Son plataformas destinadas al transporte de vehículos, no protegen a la carga del medio ambiente y tienen un sistema que permite realizar con rapidez las operaciones de carga y descarga, ¿no? Ahí tenemos lo que es las rampas donde suben los automóviles que están llegando, ¿no? Importados. Y esto, Lobois, plataformas para maquinaria pesada, ¿no? Estos son vehículos tipo plataformas, ¿no? Lobois, para transporte de maquinaria pesada. Plataforma para carga sobredimensionada son los camiones que no tienen paredes a los costados, así que puedes ingresar, sobredimensionar lo que es el área donde reposa la mercancía. Miren los tractores que se manejan por estos Lobois. Toda maquinaria, pues esta maquinaria con estos orugas te destrozan el asfalto. Es para tierras esto. En tierra se maneja bien lo que es las orugas. Pero aún así estos tractores tienen una velocidad máximo, su velocidad desde 50, 60 kilómetros por hora. Y para viajar en algunos territorios tienes que llevarte en autopista más que todo con un camión, ¿no? Bueno, ¿qué documentación se utiliza? La Carta Aporte Internacional por Carretera, el CPI, documento que prueba que el contrato de transporte que expide el transportador autorizado al remitente, asumiendo las responsabilidades del mismo. Lo que es transportistas se empadronan en la aduana y ellos también generan este certificado Carta Aporte. El MCI, Manifiesto de Carga Internacional, documento de control aduanero en el que se relacionan las mercancías que lleva el vehículo, ¿no? ¿Qué mercancía estás llevando? Con el CI demuestras qué mercancías. El DTAI, Declaración de Tránsito Aduanero Internacional, formato aduanero en el que consta la información requerida para la operación de tránsito aduanero. CI, Certificado de Idoneidad, documento en el que el organismo nacional competente autoriza a una empresa nacional para realizar transporte internacional de mercancías por carretera. El PPS, Permiso de Prestaciones de Servicio, o Certificado de Idoneidad Complementario, documento otorgado por una empresa que cuente con certificado de idoneidad para realizar transporte internacional de mercancías por carretera en países diferentes al de su origen. El CHV, Certificado de Habilitación de los Vehículos, documento que acredita la habilitación de los vehículos para prestar servicios de transporte internacional por carretera. Esto ya se ocupa en tramitarlo la empresa transportadora que se va a utilizar. Tarjeta de Registro Nacional de Transporte de Carga, ¿no? Registro Nacional de Transporte de Carga. Tiene que manifestar el documento qué mercancía estás llevando, qué mercancía estás manejando, ¿no? Manifiesto de carga. Todos estos documentos ya son internos de la empresa. Es manifiesto de carga ya de la aduana, ¿no? ¿Qué cosa estás transportando? Ya como transportista ya conocen por el manifiesto de carga que se presenta en cada puesto de parada, tienen que sellar. Si no tiene sello, es muy dudoso que haya pasado por esa tranca.
entonces ya es susceptible a que sea contrabando lo que estás llevando. Por eso todos estos papeles tienen que estar sellados. Si haces una remesa terrestre de carga, ¿no? Es una forma de enviar tu mercancía por vía terrestre. Transporte férreo. Ahora que está de moda lo que es el ferrocarril, ¿no? De Arica a Patacamaya. Transporte férreo. Se contrata de terminal a terminal a través de agentes de carga. La carga se transporta en contenedores especializados de acuerdo a sus características. No tiene restricciones para productos peligrosos. Es el menos costoso de los transportes terrestres. Documento de transporte, cartaporte, nada más, el cartaporte que se lleva. ¿Qué ventajas tiene? Capacidad, bajo costo, flexibilidad, baja siniestrabilidad, o sea, no sufre muchos accidentes. Velocidad es veloz. Documentación, baja documentación que se presenta. ¿Qué desventajas? Ancho de vías. O sea, las vías tienen un límite, no pueden llegar hasta la puerta de tu casa, por ejemplo. O sea, tiene sitios delimitados por las vías. Dependencia de infraestructura. Eso también, ¿no? Las vías pasan o no pasan, ¿no? Lo que decía nomás en Patacamaya y Iquique, el tren, se ha tenido que habilitar, se ha tenido que colocar nuevas vías. Entonces, depende el tren de las vías que se coloquen. Gálibo, este es lo que es el número de lo que son los número de piezas del ferrocarril, la cantidad de cuántos vagones puede llevar, cuánto es su fuerza, el gálibo de lo que es el tren. Lo que es transbordo, desventajas del transbordo. No se puede pasar de un tren a otro tren rápidamente, ¿no? Saqueo. Muchas veces está corriendo el tren, pueden subir gente malintencionada y sacarte la mercadería, porque su velocidad no es tan rápido y tampoco el maquinista está mirando, ¿no? Todo el tiempo ahí si los containers están yendo bien o la mercadería está yendo bien. Hay ese tipo de desventajas, ¿sí? Ancho de vías, dependencia, cuántos cuántas piezas del tren va formándose, no puedes hacer transbordo, puede haber robos. Tipos de vehículos férreos, el metro, ¿no? El metro que en muchas ciudades como en Buenos Aires está sobre la tierra, ese es el metro que lleva gente, ¿no? Tren de sustentación magnética, este es lo que se afierra a lo que son las rieles y por electricidad andan. Tren, tranvías, ¿no? Los tranvías que también son rieles y por electricidad, como este tren del metro por electricidad va. Tranvías sobre ruedas, también hay tranvías que tienen sus ruedas de fierro, ¿no? Sus ruedas de fierro para movilizarse. Carta aporte, el SIM, es el documento que acredita la existencia y condiciones de un contrato de transporte de mercancías cuando el medio utilizado es el tren. Además, se utiliza como título de propiedad y acuse de recibo de mercancías en buen estado y condición aparente. La carta aporte, ¿no? Ahí tienen el logotipo de la empresa y los datos. Muchos tenemos los datos, quién es el consignatario, quién es el dueño, quién es el chofer, todo eso. Y muchas veces lleva el mismo nombre. Entonces hay que saber diferenciar cómo realizar el llenado del cartaporte. Lo más principal es describir la mercancía que estás manejando, ¿no? Que se está transitando.
Ahí tenemos un video. Cerca de 6 millones de toneladas son transportadas diariamente por tren en Estados Unidos, pero muchos trabajadores ferroviarios nunca logran saber lo que transportan. Al igual que en otros medios de transporte, el contenedor hermético de acero ha revolucionado las zonas de carga ferroviarias. Los trabajadores del Centro Intermodal de Transferencia de Contenedores Eagle Marine, que se enlaza con el puerto de Los Ángeles Long Beach, recibe 2 o más trenes al día. Cada uno puede transportar 200 contenedores, así que en este centro se cargan y descargan hasta 2.000 contenedores por semana. Quizás los contenedores de acero sean algo nuevo, pero las mercancías han sido transportadas en trenes casi desde que el primero de ellos se puso en marcha. Alrededor de 1830 o 1831 se crearon los primeros vagones de carga y se realizaron pruebas con diferentes modelos. Pero los primeros trabajadores ferroviarios se enfrentaron a una dificultad que se había presentado en otros métodos de transporte, un trabajo agotador. Una de las dificultades radicaba en que la superficie sobre la que se colocaban las mercancías se encontraban a gran altura del suelo. Al principio eran básicamente los trabajadores quienes pasaban apuros para bajar del vagón abierto, ya fuesen barriles, cajones y otros objetos. Afortunadamente para los primeros empleados de los depósitos, las dificultades pronto terminarían. Alrededor de 1845, antes de llegar a 1850, en las estaciones ejemplo, la maquinaria pesada, destinada a una fábrica de fusiles, de cañones o para alguna actividad relacionada con la guerra. Así pues, se produce la instalación de grúas cerca de las estaciones de trenes y en sus almacenes de manera permanente. Poco después de la guerra, el 10 de mayo de 1869, en Promontory Summit, Utah, los dignatarios colocaron el último riel del tren transcontinental, una red ferroviaria en constante expansión a lo largo de todo el país. La rapidez y eficiencia de los trenes generó un efecto notable en la minería. Los dueños de las minas de todo el país comenzaron a explotar numerosos yacimientos de minerales y de carbón considerados inaccesibles hasta entonces. Las minas de carbón eran tan profundas que las aberturas de las mismas se encontraban a cierta altura. Se trataba de un tren pequeño en el que se sacaba de la mina el combustible en pequeñas carboneras. Luego la mercancía se vaciaba en los vagones de carga de las tolvas desde arriba. Los industriales idearon métodos para descargar los vagones con mercancías secas con mayor rapidez. En esta filmación de fines del siglo XIX aparecen obreros introduciendo un vagón con carbón en un enorme tambor giratorio, el cual da vueltas al vagón para vaciarlo. Pero finalmente los diseñadores de vagones prefirieron las fuerzas de la física en lugar de la compleja maquinaria. Este es un vagón de acero convencional con una tolva abierta. Principalmente transportaba carbón, pero también transportaba mineral de hierro. También podía adaptarse para transportar astillas de madera y arena. Este vagón se abría colocando una barra de Jackson en estos agujeros. De esta manera, el vagón se colocaba en una rampa, se abría el depósito y gracias a la fuerza de gravedad, la carga del vagón caía en un vehículo de carga o en una gravera, como esta. La nueva estructura de las zonas de carga permitía la interrelación de los diferentes métodos de transporte. En la región de los Grandes Lagos, la minería y los buques evolucionaron paralelamente. Pero a finales del siglo XIX los trenes se incorporaron al conjunto. Los trenes fueron incluidos en los sistemas de carga. Los vagones transportaban toneladas y toneladas de mineral que eran almacenadas en tolvas que formaban parte de las zonas de carga.
Dice, estás sin micrófono. Ya. Bueno, estamos sin micrófono, dice. Gracias por avisarme. Miren, el transporte marítimo en el ámbito mundial es el modo más utilizado para el comercio internacional. Yo les hacía referencia a los trenes allá en Buenos Aires, en Argentina. Todo es tren. Lo que es de Plaza 11 hasta Liniers, lo que es Plaza 11 Retiro. Todo es tren allá en Buenos Aires. Los que han ido, ¿no? Y más todavía el sistema subterráneo que tiene de trenes habilitados en Buenos Aires. Parecen topos, se meten bajo tierra y salen la cabecita en otro lado, salen. Muy interesante lo que es el medio de transporte. Ahí no hay pretexto de llegar tarde y demás en Buenos Aires. Pues tienes tren, tienes subte, tienes premetro, tienes colectivo. Y al final tomas taxi, ¿no? Un sistema de taxis color negro con su tapa amarilla, con su patente, cada taxi anumerado. Si el taxista te trata mal, te roba, sucede alguna cosa, vos con su numerito nomás le llamas, tal taxista me ha hecho esto. O sea, aquí, mientras tanto, no, pues es un desorden este país, jóvenes. Yo realmente me admiro cómo andamos. Por eso mucha gente cuando viene acá dice, sigue la era de los indios todavía, ¿no? No estamos nada mejorados, nada está civilizado en este país. Cuando salgan ustedes al exterior van a ver la diferencia y van a renegar. Muchas veces yo reniego porque no puedo llegar a tiempo a alguna cita, a algún lugar. Bueno, en el transporte marítimo, la factura comercial, el PAC, certificado de origen, póliza de seguro, declaración de mercancía peligrosa, el Bill of Land, declaración de embarque. Lo más importante, el BL, ¿no? El Bill of Land, BL, la declaración de embarque de la mercancía. Y eso es lo que nos pide para presentar en la aduana. ¿Qué ventajas tiene el transporte marítimo? ¿Qué desventajas? Tipos de barcos, petroleros, granel seco, granel general, Zoro. En las ventajas son económicos. Se puede llevar gran cantidad de mercancía, como ven aquí, ¿no? Un montón de contenedores. En lo que es desventaja, tarda mucho en ir y, claro, es barato, pero tarda. Transporte aéreo. El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de traslado de un lugar a otro con pasajeros o cargamento, mediante la utilización de aeronaves con un fin lucrativo, ¿no? Características. Se contrata el aeropuerto a través de agentes de carga aérea. Es el más reciente desarrollo y por lo tanto el más moderno. Contratación sencilla, presencia de las nuevas tecnologías y procedimientos de información. ¿Qué documentos tienes que llevar? Prueba del contrato de transporte, recibo de entrega de la mercancía, certificado de seguro cuando este fue contratado por la propia empresa o compañía aérea, ¿no? Ventajas y desventajas. Es más rápido, mayor cobertura geográfica, seguridad, tasa de siniestralidad baja, flexibilidad y permite la intermodalidad, o sea, puede tener varias modalidades de transporte. Pero su desventaja, elevado costo tarifario en comparación a otros medios de transporte. Es muy elevado el costo de lo que es el transporte aéreo. Restricciones al tipo de carga, es peligrosa. O sea, si tienes carga peligrosa, no puedes utilizar el transporte aéreo. Limitación de la carga por medida de puertas y capacidad, así como por peso. Te limitan por volumen y por peso. No puede ingresar si es muy pesado. No puede ingresar si es muy voluminoso.
Entonces, la cadena logística del transporte aéreo de mercancías, ¿en qué consiste? La cadena logística del transporte aéreo de mercancías está compuesta por el conjunto de procesos físicos y documentales sucesivos y consecutivos que llevan a cabo las empresas que intervienen en el transporte de mercancías por la vía aérea. Entonces, por vía aérea tenemos un conjunto de enlaces, ¿no? De Buenos Aires a Santa Cruz. De Santa Cruz recién viene a La Paz. ¿En cuánto tiempo? 6 horas. Y por tierra tardas 3 días. Y el transporte aéreo está como 4.000, 5.000 bolivianos. Si te vas por tierra gastas 800 bolivianos, y eso, 400 bolivianos ya estás en Buenos Aires. Miren cuál es la diferencia, ¿no? Muy caro el transporte aéreo. Bueno, vamos a lo que es